Entonces, bueno, entonces se trataba de eso, de la tarea o el ejercicio, se trataba de encontrar cada uno de sus ecuaciones lógicas para luego tener el circuito completo. Pues son siete ecuaciones lógicas, o sea, 7 circuitos. Pues simplemente era utilizando tablas de verdad que estaban allí y la aplicación del método del mapa K para poder encontrar la ecuación más simple posible. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí teníamos, por ejemplo, para el segmento A, teníamos allí, digamos, ¿a quién fue que le tocó? A Cristian Cero, no sé, mire, para el segmento A, mire, aquí tenemos la tabla de verdad, simplemente era, esto viene de la anterior tabla completa, entonces sacamos los valores en donde el segmento A toma el valor 1 y toma el valor 0, después como estamos trabajando solamente en BCD, solamente desde 0 hasta 9, desde el 10 hasta el 15, porque estamos utilizando 4 bits, y vamos a utilizar las condiciones no importa. Entonces ahí tenemos el mapa acá, llenábamos con ceros y unos y X donde corresponda. Bueno, ahí están los unos y ceros, y las X pues a partir del 10 hasta el 15, y esas X las podemos utilizar para que valgan ceros o unos de acuerdo a nuestra conveniencia para encontrar la ecuación más simple posible. Entonces ahí mirábamos que podíamos hacer con las filas, dos últimas filas de abajo, podemos hacer un octeto, que es el agrupamiento de unos que más nos simplifica la función de esas 4 variables, solo nos quedan 3. Entonces tenemos ese octeto de allí, y podemos mirar que también podemos encontrar, bueno, la expresión correspondiente a ese octeto nos da que se nos va la variable b y las variables c y d, y nos queda solo el segmento a, digo la variable a, perdón. Para el segmento A, ¿no? Entonces, y luego podíamos hacer esos 4 unos de las esquinas, ¿no? Es interesante, mira, y esos 4 unos haciendo que la X donde está en la casilla 10, esa X hacerla 1 y podemos obtener ahí un cuarteto, ¿no? Cuyo expresión lógica al tomar esos 4 unos de las 4 esquinas nos da la expresión ¿cuál? Nos van las variables A y se nos van las variables C, ¿no? Entonces nos queda B negado, D negado. Y ese cuarteto del centro. Y también ese 1 de arriba, pues podíamos agruparlo, el 1 de la casilla 3 con el 2 de la casilla 3 y utilizar los X de las casillas 10 y 11 también como unos. Bueno, también esa, disculpen. No, esos unos ahí en amarillo. Sí, también podía haber sido abajo. Y obtener la expresión, ¿no? La ecuación nos queda allí. A más B negado D negado de los 4 unos de la izquierda, BD de los 4 unos del centro, y CD de esta fila, de esta columna, ¿sí? En amarillo, el agrupamiento. Sí, entonces ahí ya podíamos hacer el circuito lógico. Circuito lógico, pues ya serían 3 compuertas OR, 2 inversores y compuertas AND para hacer el producto de B y D. Bien, ahí estaría el circuito. ¿Sí? Y bueno, ese sería el circuito. Bueno, veámoslo para el segmento B. Segmento B, ¿quién fue que lo trabajó? ¿Carlos Ordóñez?
Miremos cómo queda. Bueno, es lo mismo, simplemente que en vez de el segmento, o sea, los valores que toma el segmento B para las 10 posiciones BCD desde 0 hasta 9 y haciendo X para los que van desde 10 hasta 15. Y siguiendo el mismo procedimiento, hacemos el mapa acá. Bueno, allí están de una vez los agrupamientos. Tenemos un octeto que se obtiene de de la primera fila de arriba con la última fila de abajo. Y dos cuartetos, correspondiente a las filas CD negado y CD. ¿Sí? El octeto que nos da, el que está marcado en azul. Se nos van las variables C y D y nos queda simplemente, también se nos va la variable A y nos queda B negado. ¿Sí? Y los dos cuartetos se nos van A y B y nos quedan el verde que hace negado de negado y el otro CD. Bueno, creo que ya queda claro. Ahí solamente yo pues o sea, aquí en los diapositivas solo están para los segmentos A y B. Para los demás el procedimiento es similar y entonces ahí están las respuestas para cada uno de esos segmentos. ¿Sí? Entonces ya teniendo las ecuaciones lógicas, pues ya se puede hacer los circuitos, ¿no? Para cada segmento, o sea, ese decodificador para display de 7 segmentos de cátodo común, o sea, con las salidas activas en alto, tendría que tener, mire, todos esos 7 circuitos en uno solo. Es decir, pues, lo que quiero decir con esto es de que uno podía armarlo, ¿no? Con compuertas, ¿no? Porque ahí sentamos compuertas, fundamentalmente compuertas AND, compuertas inversoras y compuertas OR, y hacer todo el cableado. O sea que en teoría un decodificador no lo puede hacer con compuertas, pero resulta demasiadamente complejo hacer todo ese cableado. Lo que se hace ya en la práctica ya vienen circuitos integrados con toda esa circuitería interna para que uno lo pueda utilizar. Obviamente que no va a venir solamente con esos circuitos internos, vienen otras cosas adicionales. Por ejemplo, decodificadores BCD ya integrados, se denominan BCD porque lo que hacen es convertir recuerden, BCD significa de decimal codificado a binario. Existen en el mercado muchos circuitos integrados que hacen ese papel, ¿no? De codificar, ¿sí? Para que se pueda mirar el número en un display de 7 segmentos. Por ejemplo, si es de cátodo común, depende si es de cátodo o de ánodo, porque recuerden que el cátodo común significa que todos los cátodos de ese display, que realmente son LEDs, LEDs son diodos, y los diodos tienen cátodo y ánodo, o sea que todos esos cátodos del display están unidos. Lo que está disponible es el ánodo. El ánodo necesita un valor alto, ¿no? Un voltaje diferente de cero para que pueda cerrarse el circuito y poder circular una corriente para que se iluminen los LEDs. Entonces tenemos allí algunos, el 4511 es de tecnología CMOS, el 7448 es de tecnología TTL y este 8368 también es un nuevo tipo de display que es de la familia TTL. Bueno, otros, el 7447 es para ánodo común. Significa que tienen en común todos los 7 segmentos, o sea, los 7 LEDs del display están unidos, o sea, van conectados a la alimentación. Entonces lo que necesita es el cátodo debe tener un potencial menor, o sea que son activos. Estos decodificadores, estos drivers también se denominan, deben ser activos en bajo, como el 7447. ¿Sí? También hay otros para otro tipo de tecnología, para displays de cristal líquido, como el 4055, el 4056, 4543.
cada uno tiene sus características propias, o sea, los diseñadores no solamente los hacen para que hagan la función de decodificar, sino para que tengan otras funciones adicionales como memorizar, como chequear si los displays están bien, todos los LEDs están bien. Bueno, ahora vamos a mirar sobre eso. Bueno, aquí tenemos el 4511 de tecnología CMOS, que es como para displays de cátodo común, que es como más fácil de entender porque este es activo, las salidas son activas en alto. Ahí está, están la distribución de pines y la representación lógica. Bueno, entonces aquí están, miremoslo acá, en la representación lógica es un display, es un circuito integrado de 16 pines, donde las entradas en BCD son los pines que están ahí, 6, 2, 1, 7, o sea, cuatro entradas de BCD, y las 7 salidas correspondientes a los 7 segmentos, con minúsculas A, B hasta G. ¿Sí? Repito, son activos en alto. Pin 7, 8 es tierra, pin 16 alimentación. Además traen otras opciones adicionales, como les decía, por ejemplo, el pin 5, el 3 y el 4, que cumplen sus funciones características. Por ejemplo, el 5 tiene que ver con memorizar el último dígito que esté presente, se lo memoriza, lo mantiene hasta que no se haga un cambio. A pesar de que se quiten las entradas, él mantiene memorizado el último dígito. Y la opción, el pin número 3, por ejemplo, es activo en bajo. Recuerden, la burbujita quiere decir activo en bajo. O sea que cuando está en 0, lo que hace es, este LT es como para probar si los displays si están buenos, es decir, lamp text, test de lámpara, quiere decir en inglés lamp text, test de lámpara, significa para ver si todos los displays están buenos. El otro, el del pin número 4, también activo en bajo, es para ver si, para ponerlos en 0, o sea, para que no alumbre ninguno de ellos. Blanking significa eso, o sea, para que se apaguen todos. Esos tienen su función de ser ya cuando se tienen varios displays, digamos, se tienen más de un codificador, por ejemplo, para hacer calculadoras o para hacer relojes, para que no aparezca, por ejemplo, un dígito anterior. Bueno, tienen sus funciones específicas. Bueno, la tabla funcional está aquí, bueno, es ya completa. Tienen las entradas, son entradas adicionales, LE, BL negado, LT negado. ¿Cómo funcionaría él? Por decir algo, a ver, pues no vamos a explicarlas todas, ¿no? Por ejemplo, si L, no importa en qué valor tenga LE, no importa qué valor tenga BL, siempre que LT esté en 0, no importa qué valor tenga las entradas, todas las salidas se vuelven 1. ¿Sí? ¿Sí? O sea que el carácter que se mostraría sería el 8. ¿Sí? O sea, todos los LEDs del display se encenderían. ¿Sí? Ese es como para probar el lamp text, es este. Y así podríamos explicar cada uno de los demás, ¿no? Realmente la decodificación comenzaría aquí, ¿no? Comenzaría en la tercera fila aquí. O sea, aquí. Vale, a ver. O sea, a partir de aquí empezaría a decodificar ya. Es decir, que LE debe estar en 0, estos otros deben estar en 1. Y si usted mete, por ejemplo, en las entradas BCD 0, 0, 0, 0, él encendería, a excepción del segmento G, que se apagaría, entonces la salida sería, se visualizaría el 0, ¿no? En el display. Ah, perdón, este no se encendería, ¿sí? Aparecería así. Se me torció este.
Así. Y así los demás, ¿no? El 1, el 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? De aquí en adelante, a partir del 10, digamos, el 10 no aparece nada, se apagan todos. Así uno entendería lo que se denomina la tabla funcional de un circuito integrado. ¿Sí? El 1, recuerden, es así. El 2. Y así los demás. Bueno. Sí, entonces esa sería la forma en que trabajaría un decodificador para display de 7 segmentos. En una práctica, voy a borrar esto, una práctica que vamos a hacer en la próxima semana, vamos a ya utilizar estos displays. Bueno, otros circuitos integrados, el 7447, es un display de ánodo común, ahí están. Este es de TTL, tienen, como decíamos, sus propias características. Por ejemplo, este decodificador 7447, sí, a partir de meter un código por encima del 9, por ejemplo, el 10, que sería el código, bueno, más significativo creo que es D. Entonces, por ejemplo, sería 1, 0, 1, 0 y el 11, así el 11, 1, 0, 1, 1 y así los demás. Ya aparecen letras, miren, el 10 aparece como una C invertida, una U parece. Bueno, creo que este no sé qué es, la G parece, creo que le falta G. Es decir, aparecen otro tipo de símbolos. Eso ya depende del fabricante. Había que probarlo ya en la práctica, ¿no? Teniendo un decodificador y meterle códigos por encima del 9 a ver qué aparece. ¿Qué decodifica en el display? Es activo en bajo, ¿no? Como se dan cuenta, miren. Es activo en bajo, o sea que como es de ánodo común, o sea, el voltaje está ya metido en todos los ánodos del display, o sea, todos estos diodos que son los segmentos, los 7 segmentos son diodos. Todos tienen su ánodo común, ya está alimentado con el voltaje, 5 voltios en este caso. Lo que necesitan es de que las salidas sean bajas, ¿no? Por eso es activo en bajo, ¿sí? Por eso estas rayitas, estas burbujas. Y también tienen otras opciones adicionales, ¿no? Además de servir para mostrar los dígitos del 0 hasta el 9, y otros símbolos también tiene para probar si todos los displays funcionan, para anularlos todos, y todas estas funciones adicionales son activas en bajo. ¿Sí? Bueno, entonces ya es propio de cada diseño, de cada circuito integrado característico. ¿Sí? Bueno, en Cocodrile, por ejemplo, tiene un decodificador para display de 7 segmentos. Vamos a mirarlo, o sea, en Cocodrile tiene ya en su simulador, y vamos a mirarlo cómo funciona así rápidamente. Entonces aquí yo voy a entrar al... Bueno, voy a dejar de compartir acá y les voy a compartir la pantalla del simulador. ¿Sí la miran ahí? Sí, profe. Entonces ahí la tenemos, miren, este es en Cocodrile la tiene por acá, ¿no? Bueno, que en esta versión de Cocodrile hay que oprimir la tecla F7. ¿Sí? Entonces, oprimiendo la tecla F7, aparecen los circuitos digitales. Por ejemplo, aquí están los circuitos digitales, estos los vamos a ver después, flip-flops, contadores. Este que es BCD de cada counter. Oh, perdón, este no es. Disculpen, ¿cuál es este? Este. BCD a 7 segmentos de decodificador para display de 7 segmentos, que es este.
tiene 4 formas de colocarlo, que es este. Es el mismo. Entonces lo que se necesita es meterle las 4 entradas en BCD. Aquí D es el más significativo, el A es el menos significativo. Tiene 4 entradas, 7 salidas. Bueno, en realidad tiene otra más, ¿no? Que es normalmente los displays traen el punto decimal, ¿no? Miren, aquí está el punto decimal, que en este caso no se lo está utilizando. Punto decimal es cuando se necesita, por ejemplo, hacer una calculadora o un reloj y necesita que aparezca un punto ahí. Entonces, también es otro LED, pero en forma de punto. Es un diodo también, un diodo LED. Pero para los 10, de los 0 hasta el 9, metemos el código en BCD y me va generando cada uno de los números en ese display. Por ejemplo, ahí está el 0. Si yo quiero que aparezca el 1, pues voy metiendo en binario desde de 0 hasta 9, o mejor en código BCD. ¿Sí? Por ejemplo, aquí oprimo el 1 y aparece el 1 allí. Decodifica el 1 y solo se encienden los segmentos B y C, o C y B, para que se iluminen. Entonces los demás se apagan, entonces ahí uno mira el 1. Y si quiero mirar el 2, pues va metiendo acá en BCD, el 2 allí, 2, el 3, el 4 pues será 1, 0, 0, el 5, el 6, el 7, el 8, si haya 1, 0, 0, 0, y por último el 9. ¿Sí? Si uno sigue metiendo códigos, pues ya en este caso, según este caso es un simulador, pues el simulador lo hicieron pues para que se apaguen todos, ¿no? Porque ya al meter 1, 0, 1, 0 ya no aprende nada. 1, 0, 1, 1, o sea, el 11 en binario ya no aparece nada, ¿sí? Lo mismo los demás. 15, por ejemplo, ¿sí? Así lo diseñaron. Bueno, tiene otras opciones adicionales, por ejemplo, veamos aquí dice LT, es activo en bajo, si LT con unas rayitas quiere decir que es activo en bajo. Entonces si uno lo oprime aquí, digamos, lo ponemos aquí en 0, aparece, se prenden todos los segmentos de ese display, independiente de que usted meta acá cualquier código. No obedece a los códigos, sino que solamente lo que hace es activarse todos los segmentos para ver si está bueno el display, ¿no? Porque son diodos, se pueden quemar. Entonces lo que sirve es una opción como funcional. ¿Sí? Entonces para que él trabaje como decodificador debe estar en 1. Ahí ya vuelve a funcionar. Este blanking quiere decir que es activo en bajo, quiere decir que si yo lo pongo en 0, estando por ejemplo en un código por acá, lo que hace es se apagan todos los LEDs. Entonces ya no funciona el código acá que usted meta. Y esa opción que tiene este decodificador también en LEL es como para memorizar el último dígito. Entonces volvemos a funcionar. Por ejemplo, si yo lo oprimo allí, ¿sí? Mantiene memorizado el último dígito. Mire. El 2 fue el que lo memorizó, ¿sí? Hasta que yo lo desactive. Esas son funciones adicionales que les hacen a los circuitos integrados. Acá tenemos otra versión más simple, sin resistencias. Miren, aquí es una versión con resistencias de 220 para proteger cada uno de esos diodos. Acá ya internamente tendrán las resistencias, pero hacen lo mismo, ¿no? Ahí está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Y de ahí en adelante se apagan. Listo, bueno, esas son dos opciones que tiene este simulador. Bueno, vamos a dejar de compartir. Si tienen preguntas, sigamos con las diapositivas. Bueno, ahí está. Y quedamos aquí, ¿no?
Bueno, aquí vienen ya aplicaciones, ¿no? Estas vamos a hacer unas prácticas más adelante de aplicaciones ya de, bueno, este ya, bueno, es el que acabamos de mostrar. Por ejemplo, aquí tenemos un contador de 0 a 9. Bueno, en teoría todavía no sabemos qué es un contador, ¿no? Un contador también es un circuito integrado, pero la tecnología no es combinatorio, sino se denomina secuencial. Eso vamos a ver más adelante. Lo que hace un contador es que cuando usted le mete pulsos a la entrada, él empieza a generar, a contarlos, como su nombre lo dice, a contar los pulsos en binario. ¿Sí? Entonces, y luego pues viene un decodificador y luego un display y va apareciendo el número de pulsos, les va contando el número de pulsos que le van llegando a este contador y los muestra en decimal. ¿Sí? Vamos a verlo rápidamente, como para que... Bueno, entonces aquí tenemos el circuito del contador. Compartir. Espero que lo estén viendo ahí. Entonces, mire, ahí está funcionando, está contando los pulsos que le van llegando acá. Si la entrada de ese contador es una onda cuadrada, una onda que va generando pulsos, pues el cocodrile tiene un generador de pulsos. Tenemos por acá oprimiendo la tecla F7. Aquí tiene un generador de onda cuadrada, un clock, se denomina un reloj. O sea, van apareciendo pulsos, ondas cuadradas a una frecuencia, creo que es de 1 segundo. Sí, un hertz, o sea, 1 segundo de periodo. Entonces aquí entra por aquí a este contador. Este lo que hace es generar a la salida, tiene 4 salidas, va generando va contando los pulsos, ¿no? En binario, ¿sí? Y a esas 4 salidas de ese contador sirven de entradas al decodificador para display de 7 segmentos y luego colocamos el display con sus resistencias y él va contando el número de pulsos. Cuando llega a 9 pasa a 0 y vuelve a contar, ¿sí? 0, 1, 2, etc. ¿Sí? Entonces eso es la práctica que ustedes lo van a probar también, la van a hacer con estos simuladores. Es muy sencillo de hacer. Y nos vamos familiarizando con estos sistemas, con estos dispositivos que inclusive son muy, digamos, aprende uno bastante, ¿no? O sea, son fáciles de manejar, pero le sirven para familiarizarse con este tipo de dispositivos, circuitos integrados. Bueno, por ejemplo, aquí si yo le digo reset, a ver, oprimiendo R, para el conteo, ¿sí? No cuenta más. Ahí vuelve a contar. Lo pone todos los segmentos, los apaga, y esta opción los pone, sale el 8, independiente de que acá estén entrando códigos. ¿Sí? Bueno, listo. Si no hay preguntas, vamos a seguir. Circuitos combinatorios. Bueno, hay muchos circuitos que se pueden hacer. Por ejemplo, este que aparece aquí, miren. ¿Qué pasa si yo quisiera, el anterior, este solo contaba de 0 hasta 9, pero si yo quiero contar de 0, por ejemplo, hasta 99, entonces necesitaría repetir todos estos elementos, ¿sí? Otro decodificador, otro display, ¿sí? Y bueno, pues el contador, si sigue otro contador también para que cuente una vez que llegue a 9, pues pase a 10, etcétera, ¿sí? Entonces necesito repetir todos estos elementos para un contador ya doble. Este es el caso de un contador doble. Este ya no contaría de 0 a 9, sino de 0 hasta 99.
pero hay que adicionarle algo. Aquí hay una compuerta AND para que cuando por ejemplo, llegue a 9 y cuando estos dos elementos, estos dos segmentos, salidas, ¿no? del primer contador, llegue a 9, ¿sí? O sea, que valgan, este valga 1 y este también valgan 1. Si en ese momento hay una compuerta AND, ahí se la coloca una compuerta AND para que cuando llegue a 1, 1, aquí la salida va a ser 1. Y en ese momento, entonces empiece a funcionar porque este me daría las unidades, el que está a la derecha, y este me daría las decenas. ¿Sí? Entonces empieza a funcionar este contador de la izquierda. Vamos a ver cómo funciona rápidamente. Entonces voy a entrar al simulador. El contador doble. Perdón. No es este. Entonces ahí lo ven, el contador doble. Hagámoslo más grande para que se vea. Este contador cuenta de 0,99. Entonces ahí está contando, miren, bueno, si quiero comenzar en 0, le doy reset, a ver, ahí, reset, le doy reset para que comience de nuevo. Ahí va en 4, 5. Cuando llegue a 9, ¿sí? O sea que estos valores valgan 1 y 1, acá esta vale 1, y empieza este otro, el de las decenas. ¿Sí? Y ahí van 13, 14, 15. Y otra vez cuando llegue a 9, las unidades valen 1, 1, las A y D. Vuelve a funcionar esa compuerta AND y empieza este cambio. Se le llega un pulso a este le va a llegar, a las decenas le va a llegar un pulso cada 10 unidades. ¿Sí? Y contaría hasta 99. ¿Sí? Aquí está la entrada de reloj, es cada segundo. ¿Sí? Esto es un generador de onda cuadrada que aquí lo he colocado para que empiece a generar cada segundo. Si lo quiero hacerlo más rápido, pues entonces le cambiaría la frecuencia. Por ejemplo, hagámoslo aquí, para que cuente más rápido. Entonces hago clic aquí y le digo que cuente, aquí dice un segundo, le voy a decir que trabaje, por ejemplo, a 2 segundos. Bueno, a 3 segundos para verlo más rápido. Muy rápido. Bueno, a 2 segundos. A ver si se alcanza a ver. No, que está en Hertz. Uy, ahí se está contando muy rápido. A ver qué pasó. Dos segundos. Bueno, no sé, pero ahí está contando más de un segundo. Y como se dan cuenta, pues el paso es mucho más rápido. No puedo colocar a menos solo en valores enteros, ¿no? Bueno. Ya en la práctica, pues tendríamos que cuadrar bien esa frecuencia. Aquí no sé, es el problema del simulador. Listo, entonces vamos a dejar de compartir esto. ¿Alguna pregunta? Bueno, hay muchos circuitos. Por ejemplo, esta práctica también la vamos a hacer. Es una unidad de fotoeléctrica de conteo decimal.
Aquí está el circuito, pues aquí lo que sea es también aparece un contador, el 7490. Ese es un circuito integrado secuencial, que repito, lo que hace es contar pulsos. Pero en este caso, bueno, hay otros elementos que se los va a explicar a su tiempo, pues por ahora solamente para ver todas las posibilidades que hay para trabajar con decodificadores a display de 7 segmentos. Y tenemos también el contador, que eso es un circuito que lo vamos a ver más adelante. Bueno, y aquí hay unos elementos como compuertas AND colocadas en una forma especial para que el pulso que le llega al 7490 sea libre de ruido. Por acá tenemos un transistor y una resistencia dependiente de la luz. Cada vez que yo paso, si le llega luz, esta práctica la hicimos al principio, ¿no? Esto simplemente lo que va a generar son pulsos, o sea que este transistor va a pasar del estado de corte a saturación, o sea, hay un voltaje de 5 voltios o 0 voltios, 5 voltios, 0 voltios, lo que hace que esa variación sea libre de ruido, los cuenta, los saca en binario y los muestra, ¿sí? O sea, cuenta, por ejemplo, podría contar el número de personas que pasan por un lugar utilizando una fuente de luz y una resistencia dependiente de la luz. O sea, cada vez que se interrumpe el rayo de luz, se generaría un pulso que lo contaría. O sea, me contaría el número de, por ejemplo, de personas que pasan por un lugar. Lo vamos a hacer este circuito más adelante. Aquí está la simulación en Cocodrile. Vamos a verla rápidamente. Sobre esto se puede hacer muchos circuitos, hay muchas posibilidades de hacer circuitos para demostrar la eficiencia o digamos probar cada uno de estos tipos de circuitos. Vamos a hacerlo más grande. Ahí está, es una unidad de conteo fotoeléctrico utilizando un decodificador de display de 7 segmentos. En inglés decodificador también lo llaman decoder, ¿no? Entonces aquí está el transistor, aquí está una resistencia dependiente de la luz, esto lo vimos en una práctica. Entonces cada vez que yo suba o baje esta lámpara, va a significar que esta resistencia es alta o baja, y eso hace que este transistor pase del corte a la saturación. Estas compuertas AND están colocadas en una configuración que vamos a ver más adelante. O sea, lo que hace es desde que el pulso que le llega al contador, al BCD de cada contador de décadas, BCD, cada vez que le llega un pulso aquí, se pasa de 1 a 0 y vuelvo a 1, lo cuenta el número de pulsos, luego este decodificador decodifica esos pulsos que están en BCD y los pasa a decimal, activando este display, ¿sí? Listo, entonces yo voy a mover esto acá, esta lamparita, y me va a contar. Subo y bajo, ahí hay uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y cuando ya, pues ahí hizo la cuenta hasta 9, ¿no? Un BCD. Luego, pues el siguiente ya comienza en 0. ¿Sí? Y así sucesivamente. Esta es una práctica, pues que si estuviéramos en el laboratorio, pues allá es muy bonita la práctica, pues es hacerla, ¿no? Hacerla en la realidad con cada uno de estos dispositivos. Transistores, compuertas, contador, decodificador, display y resistencias. Y la fuente. ¿Alguna pregunta? Repito, estas prácticas vamos a hacerlas virtuales, pues por ahora. Entonces continuamos. Bueno, también se puede utilizar el mismo contador de pulsos con el 555. O sea, para que en vez de que
los pulsos que le van a llegar sean la salida de un circuito integrado 555 que funciona como generador de pulsos. Bueno, este es un teclado de 0 a 7 con el 4532. Cada vez que pulsas una tecla, desde el 0 hasta el 7, aparece en el display el número de la tecla pulsada. También es una práctica que se la podía hacer en el laboratorio. Pues aquí la vamos a hacer en forma virtual. Bueno, ahí sería, ahí terminaríamos la parte de los circuitos combinatorios. De los circuitos decodificadores. Vamos a pasar ahora a otro tema que se denominan los multiplexores. O sea, también son circuitos combinatorios. Recordemos que circuitos combinatorios son circuitos que están formados por compuertas o combinación de ellas. Entonces vamos a entrar al tema de los multiplexores. ¿Sí se mira la pantalla ahí? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a comenzar el tema de los multiplexores, o también se denominan selectores de datos. ¿Qué es un multiplexor? O sea, bueno, la palabra multiplexor también se puede digamos, simplificar por la palabra MUX, ¿no? A veces en los libros la llaman MUX. Multiplexores. La palabra multiplexor quiere decir que tiene múltiples, algo así, para recordar, que no se les olvide, ¿no? Es decir, que tiene múltiples entradas y una sola salida, ¿sí? Hay múltiples entradas, todas encaminadas por una sola salida. Existen multiplexores digitales, también hay análogos, ¿no? Precisamente un osciloscopio tiene un multiplexor análogo, ¿no? Porque ustedes pensarán, por ejemplo, un osciloscopio está formado por un tubo de rayos catódicos, los análogos, quiero decir, ¿no? Un tubo de rayos catódicos, pero usted le puede meter, inclusive ahí puede ver hasta más de una señal, ¿no? Puede meter 2 señales, hay unos pues, más complejos, hasta 4 señales. Entonces, pero solo teniendo un solo tubo de rayos catódicos, que es la base de un osciloscopio análogo. Y usted puede ver 4 señales. Entonces utilizan multiplexores análogos. Acá pues vamos a hablar de multiplexores, pero digitales. Entonces, ¿qué es un multiplexor? Es un circuito combinatorio, ¿sí? Seguimos con circuitos combinatorios, en el que van a entrar varios canales, así se denominan, canales de datos. Porque van a entrar, es decir, como que tener varias entradas, eso es lo que quiere decir canales de datos. Y solo uno de ellos, el que hayamos seleccionado, es el que va a aparecer en la salida. Es interesante este tipo de circuito combinatorio, ¿no? O sea, tener muchas entradas, pero una y solo una de las entradas va a ser la que va a pasar a la salida. ¿Cuál de ellas? La que nosotros le indiquemos. Entonces va a aparecer lo que se denominan entradas de selección. Es decir, que es un circuito que nos permite seleccionar qué datos van a pasar a través de este componente. Para poderlo entender y podernos familiarizar, vamos a hablar de un caso no electrónico, ¿sí? Entonces, suponiendo, por ejemplo, que yo tengo un sistema de agua de 2 tuberías que van a simular como si fueran canales de datos, señales, puede ser cualquier tipo de señal, análoga o digital, por ejemplo, líneas telefónicas, qué sé yo, por donde circulan distintos fluidos, por ejemplo, que van a representar a los datos. Por ejemplo, allí, en ese esquema tenemos, por ejemplo, en una finca, tenemos 2 tipos de tuberías. Una tubería por donde entra agua potable y otra tubería por donde entra agua que sirve para regar las matas, por ejemplo. Pero dentro de la finca o de la granja solamente tenemos una sola tubería. Entonces el dueño de la finca, si decide que solo le entre agua potable, tiene una llave de paso que puede seleccionar
cuál de las dos, el agua potable o el agua para regar las matas, es la que debe entrar a la finca, a la granja. Entonces, eso es lo que es un multiplexor. Selecciona, o sea, en este caso hay 2 entradas y una sola salida, ¿sí? Pues puede ser, para el caso de electrónico, pues va a ser ya, no van a ser agua, no van a ser líquidos, sino van a ser datos, ¿no? Entonces el multiplexor es como una especie de una llave de paso que solo conecta uno de los canales de datos de entrada con el canal de datos de salida, ¿sí? Uno y solo uno. Podían ser más tuberías, obviamente. Por ejemplo, podían ser 4. Entonces, esta llave de paso va a tener 4 posiciones. Llegan 4 tuberías y a la finca solo entra una. Entonces, el que decida, ¿no? ¿Cuál de ellas? Entonces, esto se puede mover a la 1, a la 0, a la 1, a la 2 o a la 3. ¿Sí? Eso es un símil o un parecido a lo que es un multiplexor, ¿sí? Entonces, en vez de tuberías, vamos a pensar en canales de datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este caso de un multiplexor que tiene 4 entradas o 4 canales de entradas que no van a ser, en este caso van a ser números en binario. Ahí están representados en decimal, pero van a ser en binario, que va a trabajar una sola salida, pero va a tener algo que me va a indicar cuál de esos 4 canales es el que va a pasar. Allí en el dibujo, en el esquema, pues va a pasar el canal 2, ¿no? Porque le he dicho que pase el canal 2. Es el que hemos seleccionado. O sea, los datos que entran a la entrada del multiplexor pasan a la salida porque hay otra entrada, esto también hace papel de una entrada, que me dice cuál de los datos de entrada va a pasar a la salida. Eso es un multiplexor de 4 canales. Se dice un MUX de 4 a 1. Aunque más adelante vamos a ver que las entradas de selección va a definir, dependiendo de las entradas de selección, se va a definir el número de canales que va a trabajar, porque la salida solo es una, única. Bueno, entonces, 2 tipos de entradas. Entradas de datos y las entradas de selección, ¿sí? O sea, aquí tenemos, en este caso es un circuito que tiene 2 tipos de entradas. Las de datos, en realidad son los canales, y también va a tener unas entradas de selección para que me va a indicar cuál de las entradas es la que debe pasar a la salida, porque la salida es única. ¿Listo? O sea, es el papel de la llave de paso. El multiplexor es como una llave de paso. Una sola salida, obviamente. Pues hay un equivalente mecánico. Un multiplexor es como una especie de selector, ¿no? O sea, que yo puedo decirle mover, ¿no? Como un dispositivo que puedo moverlo mecánicamente para decir cuál de las entradas es la que debe pasar a la salida. Moviendo este selector puedo decidir. Obviamente que ya en electrónica digital, pues eso lo hace automático, ¿no? Relacionemos los multiplexores con los bits. O sea, los bits, recordemos que son la mínima información que puede entrar a un sistema digital, ¿no? Un bit sería un 0 y un 1, pero si yo quiero, los circuitos digitales no trabajan solo con ceros, con un par de ceros y unos, trabajan con múltiples, ¿no? Con más de un bit, 2, 4, 8. Ahora estamos trabajando hasta con 32, 64 bits. A multiplexor le llegan le llegan números por distintas entradas, y según el número que le llegue por las entradas, selecciona la que va a ir a la salida. Recuerde, los circuitos digitales trabajan con números expresados en binario, que se pueden expresar en bits. ¿Cuántos bits? Depende de lo grande que sean los números que se quiere trabajar, ¿sí? Entonces, en un microprocesador, por ejemplo, es normal encontrar multiplexores de 8, de 16, de 32 y ahora de 64. Inclusive ya se habla de 128 bits. Imagínense.
cantidad de bits que manejan cada una de estas entradas. Bueno, un multiplexor vamos a trabajar con los más sencillos, un multiplexor de 4 canales de entrada y un bit, por ejemplo. Sería ese un esquema. Bueno, aquí hay algo que uno puede ir luego a entender, por ejemplo, bueno, las entradas uno las podía entender, tiene 4 canales de entrada, A, B, C y D, una sola salida, pero ¿por qué colocamos 2 entradas de selección? Pues para poder yo seleccionar con 2 entradas selección es suficiente para decidir cuáles de estas 4 entradas es la que yo quiero que pase la salida, ¿no? Porque recordemos que con 2 bits yo puedo seleccionar hasta 4 salidas. Por ejemplo, si este es el más significativo, ese es 1. Si, por ejemplo, aquí lo primero sería 0, 0, ¿no? Sería la primera combinación. Es decir, me seleccionaría lo que hay acá en la entrada, por ejemplo, el canal A. A veces se utilizan las letras A, B, C, D, si no se utilizan, por ejemplo, I sub 0, I sub 1, para relacionar lo decimal con lo binario. Esta sería la entrada de datos I sub 2. Y esta sería la entrada de datos I sub 3. Entonces, si yo selecciono aquí en las entradas de selección 0, 0, lo que esté entrando aquí a la entrada I sub 0 es lo que va a pasar acá. ¿Sí? Entonces aquí pasaría I sub 0. En cambio, si yo coloco aquí I sub 0, 1, ¿sí? Lo que hay aquí en la entrada I sub 1, los datos que si hay un 0, pasa ese 0, o sea, la salida va a ser I sub 1. ¿Sí? En cambio, si yo coloco, por ejemplo, 1, 0 en las entradas de la selección, va a pasar lo que haya en I sub 3, I sub 2, perdón. I sub 2. Porque 1, 0 corresponde al 2 en binario. Y si coloco aquí, la última opción sería 1, 1, ¿no? Si yo pongo 1, 1 en las entradas de selección, lo que haya en la entrada I sub 3 es lo que va a salir, por la única salida que tiene el multiplexor. Así funciona un multiplexor. Dependiendo de las entradas binarias que haya en las entradas de selección, a la salida solo va a salir el canal que yo haya seleccionado. ¿Sí? Esto es lo que denomina un MUX, un multiplexor de 4 canales, MUX 4. Un MUX 4 debe tener, entonces, por lo tanto, como conclusión, debe tener 2 entradas de selección. 2 entradas de selección. ¿Sí? Bueno. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Mm? Si tienen preguntas, por favor, háganlas de una vez. Bueno, si los canales, pues obviamente son de un solo bit, pues habrá una sola salida. ¿Qué significa eso? Pues aquí estamos metiendo datos de un solo bit, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que si aquí van a haber unos y ceros, ¿no? Unos y ceros, ¿no? Entonces, esos van a salir dependiendo de las entradas de selección. Pero podría ser que este canal tenga más de un solo bit, puede ser de más de uno, ¿no? Por ejemplo, en la siguiente diapositiva, vamos a ver, por ejemplo, que los canales de entradas pueden tener más de un bit, ¿sí? En ese esquema, por ejemplo. Aquí tenemos un multiplexor de 4 canales, pero que sea de 2 bits, ¿sí? El canal 0 tiene 2 bits, los llamados A sub 0 y A sub 1. El canal 1 también tiene 2, B sub 0, B sub 1 y así los demás. Entonces, las salidas también tienen que ser 2, ¿no? Porque para que cuando yo haga la selección, ¿sí? Seleccione alguna de las entradas, ¿sí? Por ejemplo, la entrada 1, aquí ponga 1, 0. Si aquí pongo 1, 0 en las entradas, ¿cuál canal va a pasar a la salida? Pregunto, a ver. Si yo pongo 1, 0 aquí en las entradas de selección, ¿cuál canal va a pasar? ¿Mm? Cualquiera de ustedes.
¿Sí entiende la pregunta o no? No escucho. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. ¿Cuál canal pasaría si yo meto 1, 0? El canal 2. El canal 2. ¿Qué significa? Por ejemplo, que si aquí hay un 1 y aquí hay un 0, ¿sí? O puede ser cualquier otro valor. Ese 1 y ese 0 pasan a la salida, ¿sí? Aquí habría un 1 y aquí habría un 0. Si aquí hay un 1 y aquí hay un 1, cuando yo he seleccionado 1, 0, ese 1 y ese 1 pasan a la salida. O sea que ese sub 0 se convierte en O sub 0, y, o sea, este pasa aquí y este pasa aquí. Obviamente si he seleccionado 1, 0. O sea, aquí sería que la entrada en este caso, de este multiplexor tiene 2 bits de entrada, pero podían ser más, ¿no? Sí, sí, espero que me entiendan. O sea, los canales de entrada pueden ser de más de un bit. Nosotros vamos a trabajar con un bit, pues, pero la generalización, pues, se entiende fácilmente, ¿sí? Bueno, entonces, uno mirando el número de líneas de selección, podemos conocer el tamaño de los canales de entrada. ¿Qué significa eso? Que si tenemos, en este caso, dos líneas de selección, ese es 1 y ese sub 0, vamos a decir que el número de canales pues va a ser 4, ¿no? La relación entre el número de líneas de selección y el número de canales está dado pues por la relación que siempre se maneja, ¿no? Si llamamos n el número de líneas de selección, entonces el número de canales de entrada la llamamos m, entonces el número de canales va a ser igual a ¿qué? A 2 a la n. ¿Sí? Si tenemos dos líneas de selección, pues vamos a tener 4 canales de datos. Si tenemos n vale 3, entonces el número de canales pues va a ser 2 a la 3, o sea, 8. Y así sucesivamente. Sería un multiplexor de 8 canales de entradas. O sea, 8 entradas, 8 canales. Y el número de bits pues va a depender del número de canal, el número de bits que tenga cada canal. Aquí hablamos de 2, pero podría ser de 4, también de 8, de 16. Y las salidas también van a ser también, ¿no? Si aquí hay 2, pues acabo de ver 2. Si aquí hay 4 entradas de cada canal, pues aquí las salidas tienen que ser 4. Bueno. Si el número, bueno, ahí está lo que dijimos anteriormente. M igual a 2 a la n. Por ejemplo, una pregunta, ¿cómo sería un multiplexor de un solo, el más sencillo, un multiplexor de solo 2 canales de entrada, de un bit? ¿Cuántas líneas de selección debe tener? Si es de 2 canales de entrada. Pregunto, a ver, alguien que conteste. Inclusive ese es el multiplexor más sencillo, más básico, el básico, que solo tiene 2 canales de entrada. ¿Cuántas líneas de selección? Solo una. Una sola, ¿no? Una. Esquema sería eso, ¿no? Mira. Este es el más sencillito que podemos fabricar. Con una sola línea de selección podemos tener 2 canales de entrada. Es decir, que cuando ese vale 0, si ese vale 0, esta salida que le hayamos llamado y sería igual a lo que haya en la entrada de sub 0. ¿Bien? Si ese vale 1, ¿sí? Si ese igual a 1, entonces y, la salida de ese multiplexor sencillo sería lo que haya en la entrada de su. ¿Claro? Vamos a diseñarlo ese. Es el más sencillo. Luego lo que vamos a aprender hoy es a eso, a diseñar. Diseñar significa que vamos a utilizar
métodos para encontrar la relación que hay entre las entradas, las salidas, y las entradas y las salidas. ¿Qué relación habrá entre Y y D sub 0 y D sub 1? Y S, ¿no? Porque S también es una entrada. En realidad esto tiene 3 entradas. 2 que son los canales y una la entrada de selección. O sea, que Y va a estar relacionado con D sub 0, con D sub 1 y con S. Bueno, borremos los dibujos. Bueno, antes de hacer eso, hagamos una generalización, por ejemplo, por el caso de un MUX de 8 de un bit. ¿Cuántas líneas de selección? Si son 8 canales de entrada, ¿cuántas líneas de selección? ¿Cómo llegamos a 8? Con 2 elevado a la 3. Entonces será 3 líneas de selección. El esquema será eso, miren ahí. Este sería un MUX 8, así se denomina también. Otra forma de decirlo, MUX 8. 3 líneas de selección. Entonces, dependiendo de esta línea de selección, entonces la salida va a pasar una de las 8 entradas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pongo aquí 1, 1, 0, ¿sí? Donde ese sub 2 es el más significativo, aquí la salida, ¿a qué va a ser igual? Lo que haya en 1, 1, 0, que es el número 6, ¿no? Lo que haya en D6. ¿Sí? Y así los demás. Bueno. Un mus de 16, por ejemplo, ¿cómo sería? ¿Cuántas líneas de selección? Serían 4, ¿no? 4. Muy bien. Ya es bastante grande, mira. Tiene 4 líneas de selección. Vamos a aprender más adelante que yo a veces no necesito un circuito integrado tan grande, porque imagínense, aquí tendríamos 16 pines para las entradas y 4 aquí para las líneas de selección. Serían 16 más 4, 20 más la salida. Básico serían 21, o sea, pero hay otras opciones adicionales. Pero vamos a aprender más adelante que yo puedo hacer un MUX grande con MUX más pequeños, ¿sí? Haciendo conexiones adecuadas. Es algo interesante que se puede hacer. Entonces, bueno, ahí tenemos otra gráfica que nos indica que es lo mismo. No es nada diferente. MUX de 8 entradas, una sola salida. Depende del código de selección. Pasa la salida. Aquí estamos seleccionando 0, 1, 1. Entonces lo que haya en la entrada de 3 pasa a la salida. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a diseñar un multiplexor básico. MUX, aquí le falta la palabra X. MUX es básico. Entonces vamos a ver qué relación, o sea, las ecuaciones. Vamos a meter las ecuaciones lógicas. Llamaremos así un multiplexor que tiene canales de un solo bit y por lo tanto tiene un solo bit de salida. Es este, el mismo. Ese es el más simple, que solo tiene una entrada de selección, que permite seleccionar entre 2 entradas de datos, según ese valga 0 o según ese valga 1. Vamos a ver cómo lo diseñamos, qué relación va a haber entre las salidas, la salida F y las entradas. Entonces podemos hacerlo utilizando el álgebra de Boole y comenzamos con la tabla de verdad. ¿Sí? Como siempre, para hacer el diseño, pues a veces lo más sencillo es comenzar con la tabla de verdad, ¿no? Aunque más adelante vamos a ver que esto se puede hacer mucho más simple. Pero comencemos con la tabla de verdad. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cuántas entradas debería tener esa tabla de verdad? ¿Quién me dice? Pues ya sabemos que tiene una sola salida, F. Lo puedo llamar F o cualquier otra letra. Pero las entradas, ¿cuántas son? Por todas. Serían 2, ¿no? Aquí lo dice, entradas. Es I sub 0, I sub 1 y también S. O sea, es un circuito integrado
perdón, es un circuito que pensamos hacer, vamos a diseñar un circuito que va a tener ¿cuántas entradas? Las dos de datos y la de selección también es entrada. Es un circuito que va a tener 3 entradas. Entonces, ¿sí? Que dependiendo de ese va a salir la salida. Entonces va a tener 3 entradas. ¿Cuántas entradas? 3. 2 de datos que se van a llamar I sub 0, I sub 1 y una de selecciones. ¿Sí? Entonces, esa tabla de verdad va a tener 3 entradas. Entonces, ¿cuántas combinaciones son posibles? Si son 3 entradas. 2, 8, ¿no? 2 elevado a la 3, 8, como siempre, ¿no? Toda la verdad de 2 canales va a tener 8 entradas. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo vamos a ir llenando F? Ya estamos llamando S a la selección y sub 1 al canal 1 y sub 0 al canal 2. A ver, ¿quién me ayuda a llenar esa tabla de verdad? ¿Qué es lo que dice que es un multiplexor? Que dependiendo de la entrada de selección, si S vale 0, que son en estas 4 opciones, desde 0 hasta 3, si S vale 0, la salida solamente va a pasar lo que haya en la entrada I sub 0. ¿Sí? O sea, para estos primeros 4 casos, F va a valer lo que valga I sub 0. Entonces, ¿cuánto será? Para la primera fila, F, ¿cuánto es? ¿Cuánto va a ser? ¿A qué va a ser igual F para los primeros 4 casos? Para el primero, ¿cuánto vale? F, ¿cuánto vale? 0. 0, ¿no? ¿Sí sabe por qué, no? Porque es lo que vale I sub 0, vale 0. Perdón. 0. Siguiente. ¿Cuánto vale F para la siguiente fila? También vale. A ver. Mire, para los primeros 4 casos, la salida F va a ser igual a lo que haya en I sub 0. Entonces, ¿cuánto vale? 1. 1, 0 y 1. 0 y 1. ¿Está claro? Ahora para los siguientes, para cuando S vale 1, que son en los 4 siguientes casos. Entonces, ¿cuánto va a valer F? Lo que valga I sub 1, es decir, ¿cuánto? Sería 0, 0 y 0, 1. 0, 1, 1. ¿Está claro allí? Eso es un multiplexor. Que dependiendo de la línea de selección, miren, la línea de selección de paso es, en este caso de las variables, se le coloca de primera, es la más significativa, es la que decide qué valor va a tener la salida. ¿Sí? Si vale 0, pues va a sacar los datos que hay en I sub 0. Si vale 1, va a sacar los datos que hay en I sub 1. Claro. Entonces ya tenemos la tabla de verdad, entonces ya por algún método, el que más nos convenga, el más sencillo, el más rápido, el más fácil, podemos ya encontrar la relación entre las entradas F, entre las entradas y las salidas. Sí, la función que hay entre F y las entradas. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, el mapa acá, ¿no? Que es como más sencillo. Entonces vamos a utilizar la función lógica vamos a encontrar la función lógica de F en función de S y S I sub 1 y I sub 0, utilizando el mapa acá. Entonces vamos a trasladar los valores 0, 1 a un mapa acá que tiene 8 casillas. Ya sabemos cómo hacerlo. Entonces ahí está. Hemos trasladado los ceros y los unos. Entonces, a ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué agrupamientos hacemos allí para encontrar la ecuación lógica?
¿Qué agrupamiento hacemos? ¿Cuál sería el conveniente? ¿Hay octetos? No hay. ¿Cuartetos? ¿Hay cuartetos? ¿O agrupamiento de 4 a 1? ¿Hay o no hay? ¿Cómo se da cuenta? No hay, ¿no? Lo único que hay son parejas de unos. Entonces podemos agrupar esos dos y esos, que me daría este término, mire. Aquí se nos cancela y su 1 y nos queda S negado y sub 0, ¿sí? Y esta es otra pareja. ¿Qué nos da ese término? Ese par de unos ahí. S y 1. S y 1. O sea, y la suma de los dos es la función. Entonces ya tenemos la ecuación lógica. Y teniendo la ecuación lógica, podemos hacer el circuito lógico. Necesitamos dos compuertas AND de dos entradas, dos compuertas, una para el primer término, otra para el segundo, y una compuerta OR para encontrar la suma lógica de esos dos términos. Entonces miren que el circuito lógico es muy sencillo. ¿Sí? Lo tenemos ahí. Bueno, antes de hacer el circuito podemos hacer, y esto nos va a servir lo que se denomina una tabla simplificada de este multiplexor, el más simple posible. ¿Cómo sería una tabla simplificada? O sea, la tabla simplificada solamente meteríamos las líneas de selección, o sea, la variable S, y las líneas que se activan para cada valor de S. ¿Sí? O sea, una tabla simplificada sería la que va a aparecer ahí, miren. Si S vale 0, pues la salida es lo que valga I sub 0. Si S vale 1, la salida sería I sub 1. ¿Sí? Sería mucho más simple, miren, es más fácil de entender. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, entonces ya tenemos, aquí está el circuito lógico. Tiene esas compuertas. Y para verlo rápidamente vamos a ver si nos funciona aquí el simulador, como siempre. Entonces vamos a compartir el simuladorcito, que es muy sencillo. Bien, multiplexor de dos canales. Miren que en este caso, como S vale 0, si S vale 0 aquí en este caso, entonces la salida F es lo que haya en el canal I sub 0. ¿Sí? Ay, pero este no es el simulador, disculpen, este no es el simulador. No, bueno. Simulador sería este. Ahí está. ¿Sí ven el simulador? ¿Sí se ve? Sí, profe. Bueno, entonces miren que la línea de selección aquí, S vale 0. Si S vale 0, ahí aquí sí estamos en el simulador. Entonces miren que lo que pasa a la salida es lo que haya en la entrada. En este caso en la entrada hay una onda cuadrada de 1 Hz. Entonces la salida se prende y se apaga porque lo que hay en la entrada es una señal de 1 Hz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si S vale 0, aquí hay un inversor que me pone esta compuerta en 1. Entonces la salida es lo que haya en la entrada I sub 0. Porque esta compuerta AND, aquí hay un 1, entonces aquí en la salida de la compuerta AND es lo que haya en la entrada. Y como aquí hay una compuerta OR, entonces pasa la salida. Acá, como S vale 0, en esta otra compuerta de la parte inferior hay un 0, entonces no deja pasar lo que haya en la entrada I sub 1. En cambio, si yo coloco la entrada de selección estando en 0, la pongo en 1,
Entonces miren que ahora es lo que haya en la entrada ISO 1, lo que pasa a la salida. Aquí es una, en este caso es una señal de onda cuadrada que tiene una frecuencia un poco más grande. Creo que es de 2 Hz. Ese es un multiplexor de 2 canales. Tiene una entrada de selección y 2 canales de entrada. Entonces yo moviendo la entrada de selección digo qué es lo que debe pasar a la salida. Si ese vale 0, pasa lo que haya en I sub 0. Si ese vale 1, pasa lo que haya en I sub 1. ¿Sí? Esto tiene una gran utilidad en sistemas informáticos, en sistemas, por ejemplo, en líneas telefónicas, pues esto puede ser muchas líneas de entrada y una sola salida, ¿no? Está compartiendo la misma salida por muchas entradas. Pueden ser 4 teléfonos, ¿no? Pero una sola salida. Entonces, el dependiente allá, el que está trabajando en la central telefónica, antes se utilizaba eso, en las centrales telefónicas decidían cuál de las líneas telefónicas debe pasar por la salida, ¿no? A cada línea telefónica le asignaban un tiempo muy pequeño, de milisegundos, y luego pasaba lo que haya en ese teléfono. Luego el siguiente milisegundo al otro teléfono y así sucesivamente utilizando una sola salida. Entonces, todas las personas que están hablando por esos múltiples teléfonos utilizaban un solo canal de salida y pensando que se le estaba dedicando solo a la única línea de salida, se estaba dedicando a un solo teléfono, pero en realidad se lo multiplexa para que cada usuario utilice el canal durante un tiempo muy pequeño. Entonces eso es lo que hacen. En los computadores también, digamos, lo que llega a un microprocesador son de múltiples entradas que haya en un computador, por ejemplo, el teclado, el mouse, o puede haber una impresora, lo que sea, está utilizando el mismo procesador, pero por fracciones muy pequeñas de tiempo. Acá pues se habla de picosegundos, de nanosegundos, que utilizan un solo canal. Entonces están utilizando adecuadamente un solo canal de salida. Bueno, va a haber un canal que hace el proceso contrario, de multiplexa, ¿no? Entonces va a aparecer un dispositivo llamado de multiplexor que vamos a ver más adelante. Entonces miren algo muy interesante, diseñar un multiplexor, ¿no? Utilizar una sola salida y múltiples canales de entrada para que estén trabajando al mismo tiempo. Pero aquí se utilizan los tiempos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy haciendo esta. Cuando yo cambio de 0 a 1, le estoy dando tiempos a la entrada, a un canal, luego al otro, uno al otro, uno al otro. A unas frecuencias muy altísimas, del orden de los gigahertz, por ejemplo. Imagínense. Bueno, entonces, esa es la gran utilidad de estos dispositivos muy versátiles, los multiplexores. Vamos a continuar con las diapositivas. ¿Dónde aquí vamos? Bueno, este es el multiplexor de 2 canales. ¿Cuál seguiría uno más grande ya? Este sería el más sencillo posible. Entonces el siguiente multiplexor ya no sería de 2, sino de 4 canales. ¿Sí? Y la ecuación, pues la idea como siempre en el curso es hacer diseños, o sea, encontrar la relación entre entradas y salidas. El más grande sería el siguiente, pues en tamaño sería uno de 4 canales. Pero para hacer el diseño, encontrar la relación entre las salidas y las entradas, vamos a hacer una especie de paréntesis para poder hablar de un teorema que se nos escapó en el álgebra de Boole y poder luego utilizar este teorema, un teorema adicional, que se llama el teorema de la expansión, y poder hacer un diseño ya de un multiplexor un poco más grande. Aquí vamos a hacer un paréntesis, o sea, vamos a regresarnos un poco al álgebra. Este teorema nos sirve para diseñar multiplexores un poco más complejos, por ejemplo el de 4 o el de 8. Tiene 2 formas este teorema de expansión.
Repito, es una especie de regresarnos en la teoría. Tiene dos formas este teorema que se llama suma de productos y producto de sumas. Bueno, el que más se utiliza es la suma de productos, pero vamos a verlo así rápidamente. Entonces, teorema de expansión es otra forma de obtener las ecuaciones de circuitos combinatorios. Es parte de los teoremas del álgebra de Boole tiene dos formas, se puede utilizar con n variables, ¿no? O sea, el número de variables puede ser cualquiera. Por ejemplo, se escribe así, por ejemplo, para la variable x1, pueden ser x1, x2, x3, etc. Entonces, para cada variable se puede escribir una forma, una de las dos formas, suma de productos o producto de sumas. Por ejemplo, para la primera, suma de productos. Que si usted tiene una función de n variables, x1 hasta xn, se puede expandir, es como una especie de expansión, o sea, como teorema de Taylor, o sea, expandir en sus términos. Cualquier función se puede expandir. Acá en el álgebra de Boole también puede expandir una función. Entonces, por ejemplo, para la variable x1, entonces se puede escribir de esa forma. Es igual a x1, o sea, suma de productos, multiplicado por f. Es como si evaluaras la función en 1 y las siguientes variables, más x1 negado por la función evaluada en 0. Esa sería la primera forma, en suma de productos. O también puede ser producto de sumas para la misma variable, aunque no es muy utilizado, pero aquí lo vamos a colocar. O sea, una función cualquiera de n variables lógicas, o sea, que correspondan al álgebra de Boole, la puedes escribir como un producto de sumas de x1 más f por, evaluado en 0 por x2, etcétera, xn, por x1 negado más f evaluado en 1, para las siguientes variables. Hagámoslo más sencillo para que nos quede más fácil de entender. Hagámoslo para solo dos variables, o sea, que las vamos a llamar x y y. Entonces, ¿cómo nos quedaría para una función f cualquiera de dos variables? O sea, haciendo la analogía para el caso de n variables. Entonces, para dos variables nos queda de esta forma, una función f. Hagámoslo primero para la variable x, luego para la variable y. Para la variable x, entonces, una función f de dos variables, x y y, ¿sí? Evaluado en la variable x me quedaría f de x y, ¿qué sería igual? A ver quién me dice, a ver si es capaz de interpretar lo que dice anteriormente. Para la primera forma, no, para las suma de productos. ¿Cómo quedaría? F de x, y evaluado para la variable x. F de x, y, ¿a qué sería igual? X por F, X por F de abre qué? paréntesis 1, y cierra Eso. paréntesis. Más Más X negado eso. por F, abre paréntesis 0, y Muy bien. cierra. ¿Sí? Ese sería en la primera forma, en la suma de productos. Y en producto de sumas, haciendo analogía con la segunda forma, nos quedaría paréntesis x más f de 0y producto x negado más f de 1y. ¿Bien? Repito, esta segunda forma no es muy utilizada, pero pues también existe. El
estos dos casos fueron para la variable X. Para la variable Y, ¿cómo sería? A ver. F de XY, ¿a qué sería igual? Y, ¿por qué? Por F de X1 más Y negado por F de X0. ¿Sí lo ven? Esa sería la primera forma, ¿no? La primera forma canónica. La segunda sería la producto de sumas. Sería abrir un corchete o un paréntesis grande y escribir de esta forma. ¿Sí? Bueno, vamos a trabajar más que todo con la primera forma, ¿no? Entonces hagamos unos ejemplos. Por ejemplo, usted tiene esta función. Sea la función f de xy igual a x por y negado. Entonces hagamos la expansión, expandamos esa función de dos variables, hagamos para la primera forma canónica, o sea, la suma de productos, comenzando para la variable x. A ver, ¿quién me dice? ¿A qué sería igual eso? Y vamos a ver si eso es cierto, ¿no? Y comprobarlo. O sea que f de xy para la variable x, y aplicando la primera forma del teorema de expansión, para la variable x, ¿cómo quedaría? A ver. Escríbanlo ahí en su cuaderno, a ver, para que se vayan familiarizando. ¿Cómo les queda? A ver. ¿Mm? X, ¿por qué? Escriban en forma genérica, luego evalúan, porque ahora la función ya tiene valores. La función f de xy vale x por y negado. A ver, ¿cómo les queda? ¿Sí? ¿Sí está claro o no? Sí, profe. Ahora sí evalúen, eso es lo que está ahí. La función ya tiene una forma, entonces evalúen. ¿Cuánto vale f de 1y? ¿Qué significa? O sea que x vale 1. Entonces, ¿a qué es f de 1y? ¿Qué vale? Sería y negado, ¿no? F de 1, y, ¿a qué es igual? A y negado. Eso es igual. X vale 1, entonces quedaría 1 por y negado. ¿Sí? Es decir, 1 por y negado, pues es y negado. ¿Qué es f de 0y? 0, x vale 0 por y negado. ¿Qué es igual a qué? 0. ¿Sí? Bueno, aquí está la 1 por y negado más x por 0 por y. ¿Sí?
Pero este vale y negado, este vale 0, 0 por esto, entonces ¿qué queda? Entonces ahí se comprueba de que ese teorema de expansión es cierto, ¿no? ¿Sí queda claro? Para la variable y, ¿cómo sería? A ver. Aquí lo hicimos para la variable x. Para la variable y, aplicando ese teorema de expansión, o sea, expandamos esa función en la variable y. Utilizando la primera forma canónica, o sea, la suma de productos. ¿Cómo les queda? A ver, escríbanlo en su cuaderno y luego lo comparamos con lo que va a dar. ¿Cómo les queda? F de xy es igual a ¿qué? A y por f de ¿qué? De x 1 más y negado por f de x 0. ¿Sí o no? Ahora sí evalúen cuánto vale f de x1 y f de x0. F de x1 a qué es igual. X es x, pero y vale 1, entonces quedaría por 1 negado. ¿Y esto a qué es igual? X, 1 negado a qué es igual. 0, si no. Y x por 0, pues da 0. ¿Y qué es f de x0? Es igual a x por 0 negado. Y 0 negado es 1, entonces queda x por 1. Es decir, igual a x. ¿Sí? Queda 0 por x negado, y negado a x por 1, queda y por x. Y negado por x es propiedad conmutativa, es lo mismo que x y negado. ¿Sí está claro? Bueno. Profe, está claro. Bueno, entonces queda la función, o sea, ahí hemos comprobado que ese teorema de expansión del álgebra de Boole es válido por cualquier función de dos variables. Aquí pues lo hemos hecho para casos sencillos. Bueno. Para una variable, miren, más sencillo. Lo hemos hecho para dos, pero para una variable sería x por f de 1 más x negado por f de 0. Por ejemplo, sea la función f igual a x negado. A ver si aplicamos este teorema de expansión para una función de una sola variable. Sí, aquí la función es x, f de x igual a x negado. Entonces, si yo expando esta función, me queda de esta forma. Pues solo hay una variable, pues x, quedaría x por f de 1. Pero f de 1, ¿cuánto es? F de 1 es 1 negado, y 1 negado es 0, o sea que este término se va a ir a 0, y me quedaría x negado por f de 0, pero f de 0, ¿qué es? Es x negado, y 0 negado es 1, entonces me queda x negado. ¿Sí? Que queda claro.
Bueno, ahí les dejo esos ejercicios para que ustedes los trabajen en la casa. Apúntenlos allí. Y vamos a aplicar esto que acabamos de ver. Vamos a regresar a los multiplexores. ¿Sí? Ahí tenemos unos ejercicios para que apliquen los teoremas de expansión. Tenemos para 2 variables y uno para 3. Vamos a regresar a los multiplexores. En el caso de un multiplexor de 2 canales, y vamos a aplicar este teorema de expansión para ver para qué nos sirve, para poder encontrar la ecuación lógica entre las salidas y las entradas. Bueno, hagámoslo para el caso más sencillo, para un multiplexor de 2 canales. A ver si recuerdan que ya obteníamos una ecuación para un multiplexor de 2 canales, que era el caso más sencillo, ¿sí? Recuerdan que F simplemente era igual a S negado por I sub 0 más S por I sub 1. Esta era la función que encontramos. Vamos a ver si esta función la podemos obtener utilizando este teorema de expansión. Y aplicando la tabla abreviada. La tabla abreviada, mira, aquí tenemos S, cuando S vale 0, F es igual a S sub 0, y cuando S vale 1, F vale I sub 1. Entonces, aplicando esto, aquí es una función de una sola variable, ¿sí? F solo va a depender de S. Entonces, vamos a aplicar el teorema de expansión para ver si nos da la función que hemos obtenido anteriormente. Entonces, expandamos esta función para la variable S. ¿A qué nos queda igual? ¿Mm? O sea, F solo depende de S. ¿Y sabemos cuánto vale F de I sub 0? Sí, vale 0. F de I sub 1, ¿sabemos cuánto vale? Vale 1. ¿Sí? Entonces, aplicando el teorema de expansión para una variable, nos queda de esa forma, ¿sí o no? Evaluemos cuánto vale F de 1. F de 1, ¿cuánto es? O sea, cuando F vale 1, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el valor? I sub 1. Y Y cuando F vale 0, vale I sub 0. Entonces, miren, F de 1 vale I sub 1 y F de 0 vale I sub 0. Entonces, reemplazando, nos queda esa ecuación, miren. Igualita a la que tuvimos anteriormente. Estos son iguales. ¿Sí? Entonces, es la misma que obtuvimos anteriormente, como lo habíamos demostrado antes. Entonces, este teorema de expansión nos sirvió para encontrar la función de este multiplexor. Sencillo, de 2 canales, que tiene una sola entrada de selección. Entonces, vamos a hacerlo para el caso de 4 canales. Un multiplexor un poco más grande, 4 canales. ¿Sí? O sea, es similar aplicando lo mismo que hicimos para el de 2 canales. Entonces necesitamos, como tiene 4 canales, necesitamos 2 entradas de selección. Que sería este. La idea es que aplicando lo mismo, o sea, el teorema de expansión, encontremos la relación que hay entre la salida F y las 4 entradas de datos y las 2 entradas de selección. Recordemos que las 2 entradas de selección, pues como su nombre lo dice, también son entradas. Es decir, que F va a ser función no solamente de los canales de datos de I sub 0, de I sub 1, I sub 2, I sub 3, sino también de S sub 1 y de S sub 0.
¿Se animan? A ver, a encontrar la relación. A ver, vamos a una ayuda aquí y después lo trabajan ustedes. Total, ¿cuántas entradas? 6, ¿no? Si siguiéramos el procedimiento que hicimos para el multiplexor sencillo de 2 canales de entrada y una selección, miren que ahora, ¿qué hacíamos? La tabla de verdad. ¿Recuerdan? La tabla de verdad tenía 2 de datos y una de selección, o sea, 3 variables de entrada, o sea, 2 a la 3 sería 8 combinaciones. Pero en este caso serían, miren, 6 entradas, ¿no? 4 canales y 2 de selección serían 6 entradas y por lo tanto la tabla de verdad tendría ¿cuántas combinaciones posibles? 2 elevado a la 6, es decir, 64 filas, o sea que sería un poco inmanejable en ese caso una tabla de verdad tan grande. Y peor si tuviera, por ejemplo, para el caso de 8 canales de entrada y 3 de selección, sería 8 y 3, 11, imagínense, 2 a la 11. Entonces, para eso vamos a utilizar este teorema de expansión, a ver cómo nos puede ayudar. ¿Sí? O sea, difícil de manejar esta tabla de verdad completa. Entonces, desarrollamos un método alterno, o sea, la tabla de verdad abreviada. Entonces, escribamos antes de todo, antes de utilizar el método de expansión, utilicemos cuál sería la tabla de verdad abreviada. ¿Sí? Esa tabla de verdad abreviada relacionaría que dependiendo de S sub 1, es decir, de las entradas de selección S sub 1 y S sub 0, ¿sí? La salida F va a ser igual a I sub 0, I sub 1, I sub 2, I sub 3. Entonces, ¿cómo sería esa tabla de verdad abreviada? ¿Cómo sería? Entonces, solo va a tener S sub 1, S sub 0, ¿sí? Y F. Y F va a ser igual, dependiendo de los valores de la entrada de selección. Tendría esta forma, miren. ¿Sí? Tendríamos dos entradas, S sub 1 y S sub 0. Y F va a ser igual a I sub 0, si S sub 1 y S sub 0 valen 0, va a ser igual a ¿qué? A I sub 1, si S sub 0 vale 1 y S sub 0 vale 1. Si S sub 0 vale 0 y S sub 0 vale 1, va a ser igual a I sub 2, si S sub 1 vale 1 y S sub 0 vale 0. Y vale I sub 3 en el caso de que ambos sean 1. ¿Sí? Esa sería como la tabla de verdad abreviada, más fácil de manejar. Y aquí sí aplicamos el teorema de expansión, porque F sería una función, de S sub 1 y S sub 0. ¿Sí? Donde podríamos saber que F de 0, 0 vale I sub 0, F de 0, 1 vale I sub 1, F de 1, 0 vale I sub 2 y F de 1, 1 vale I sub 3. Y aplicamos el teorema de expansión. Como ya se nos acabó el tiempo, me va a quedar como ejercicio para mañana este. Va a encontrar, vamos a expandir esa función f que va a tener 2 variables, S sub 1 y S sub 0. Y estos I sub 1, I sub 2, I sub 3 van a ser parámetros. ¿Sí? Entonces van a expandir esa función tanto para S sub 1 y para S sub 0. Y vamos a reunir todos esos términos para ver cómo nos queda la función f como una función de las variables de entrada, I sub 0, I sub 1, I sub 2, I sub 3, y de los canales de selección, I sub 1 y I sub 0. ¿Sí? A ver, ¿cómo les da a ustedes? A ver, entonces, dejamos allí y mañana continuamos. Espero que hagan el ejercicio. Tanto los ejercicios que se dejó anteriormente, como este ejercicio, de encontrar la relación que hay entre la función, entre f, la función f y sus entradas, I sub 0, I sub 1, I sub 2, I sub 3,
S sub 1 y S sub 0. ¿Está claro? Aplicando el teorema de expansión. Sí, profe. Bueno, entonces dejamos allí. Y mañana vemos cómo les da. Y eso se va a calificar también. Si no hay preguntas, cerramos la clase allí. ¿Alguna pregunta? No, profe. Está claro todo. Gracias, hasta luego.